Cordiales saludos estudiantes, hasta aquí hemos visto ya todo lo que son las generalidades de programación 1 y vamos a arrancar con las temáticas de programación 2. Inicialmente vamos a hacer lo que es el trabajo de métodos y sobrecarga de métodos. Vamos a ver lo que es la forma básica de un método, la transferencia de argumentos de evolución, cómo se pasan datos por parámetros, los valores de retorno, ventajas del uso de métodos. Vamos a ver la clase, las utilidades matemáticas de Java, las variables static, métodos static y sobrecarga de métodos así en general. Bueno, para empezar a trabajar vamos a crear un nuevo paquete. Utilizamos la misma nomenclatura, Insti- instituto cenis, y vamos a llamarlo punto unidad punto 1 y vamos a ver aquí lo de la primera unidad. Dentro de esta vamos a crear una nueva clase que llama trabajos métodos, y aquí vamos a trabajar todo lo que respecta a los métodos. Listo. Vamos a ver primero que todo como la forma básica de un método. Lo primero es definir su modificar acceso, que sea ser público, que sea ser privado, que sea ser protegido, o lo vamos a dar por default. Por default es que no se lleva ningún tipo de valor. Segundo que todo, el tipo de acción que va a hacer, que si va a ser de retorno o de no retorno. Los no retorno siempre van con la palabra void. Los de retorno, pues el tipo de dato que vayan a retornar, string, integer, lo que sea. Aquí puede retornar lo que sea mientras que sea un objeto. El método tercero, ya vimos, bueno, primero el modificar acceso, segundo que si retornan o no retorna datos, tercero el nombre, podemos colocarle cualquier nombre. Por lo general siempre no, a los métodos los debemos enunciar con un verbo, ya sea obtener, cargar, lo que sea, pero que siempre que sea un verbo. Y pues sigue los paréntesis, que es donde definimos los parámetros, si lleva o no lleva parámetros. Después de esto se le colocan los corchetes de abrir y cerrar. Pero vamos inicialmente a crear un método. Vamos a crear inicialmente un método por default. Entonces, como es por default, no le colocamos el modificador de acceso. Vamos a decir que es un método que va a realizar una acción que no va a traer retorno. Entonces va a ser void y lo vamos a llamar cargar ejemplo. Después de esto debemos colocar los paréntesis. Vamos a definir que no va. En este caso pues le definimos un valor vacío, o sea que pueden ir los parámetros que sean. Y pues abrimos y cerramos los corchetes. Si se dan cuenta, ahí ya está la estructura del método. Y pues aquí definimos el conjunto de instrucciones que va a ser el método. Esa es la primera parte. Y se dan cuenta, yo puedo definirle el tipo de acceso que quiero, que si quiero que sea private, para que solo la vea la clase de trabajos métodos, public para que la vea cualquier clase, o protegido, que es para que la vean las clases que vean de esta clase, pero esto lo vamos a ver más adelante en otra temática. Para seguir con esta unidad vamos a definir este método como público y vamos a ver una partecita que es la invocación desde otras clases. Va a crear una clase denominada ejemplo, o sea que le doy en el nombre ejemplo, y desde la clase ejemplo voy a invocar el método cargar ejemplo. Entonces pues inicialmente lo que hay que hacer es un método que vaya desde la clase ejemplo, vaya a invocar a este otro método de la clase de trabajos métodos. Voy a llamarle public void invocar, por ejemplo, invocar método. No le defino parámetros y pues sabemos que no retorna datos porque es de tipo void. ¿Cómo hago para invocar al valor que hay o al método que hay dentro de la clase de trabajos métodos? Pues hay que crear una instancia de trabajos métodos, lo podemos crear dentro de ese mismo método y lo llamamos, si queremos, de la misma forma trabajos métodos, pero ya en minúscula, porque si lo dejo trabajos métodos se va a confundir, no va a saber si es una clase o si es un valor. No podemos colocarle lo que sea.
digamos valor, y cada serie new trabajos métodos. Listo, ya estando acá, a esa instancia de valor le doy con el punto. Recuerden que con el punto se invoca la funcionalidad de una clase. Y aquí ya podemos ver, cargar ejemplo. Y listos, así es como se invoca. Aquí podemos colocarlo para que no sea tan vacío el nombre del método. Este método se llama cargar ejemplo. Y listos. Y pues acá cuando invoquemos este método cuando invoquemos al método, invocar método de la clase ejemplo, pues va a invocar a este otro método. Empecemos a ver con los modificadores de acceso. Si le colocara aquí private, ¿qué me pasaría en mi clase ejemplo? Me genera un error. ¿Por qué? Porque diría que no encuentra este cargar ejemplo. ¿Por qué? Porque le definimos que solamente es privado, que es privado solo para esta clase de trabajos métodos. Si lo dejo por default, vamos a ver qué pasa. Por default, si lo encuentra. Si lo dejamos protected, ¿qué va a pasar? También lo encuentra. Entonces, demos el método por default y hagamos una pequeña prueba. Tenemos un main aquí mismo y decimos que ejemplo, creamos una variable ejemplo es igual a nuevo ejemplo. Perfecto. Y decimos que ese ejemplo le invocamos la funcionalidad invocar método. Invocar método. Listo. Una vez estando ahí le vamos a dar run la aplicación y vemos a ver qué pasa. Bueno, si se dan cuenta, imprimió este método, se llama cargar método. ¿Qué ha pasado? Aquí a la clase ejemplo le dimos invocar método. O sea, se ejecutó esto. Al ejecutar esto, creamos una nueva instancia de trabajos métodos. Y esa nueva instancia invocó a una funcionalidad que se llama cargar ejemplo. Y cargar ejemplo, pues sí, imprime esto. Si se dan cuenta, es la forma de invocar métodos en una misma clase o en distintas clases. Aprovechando la definición de este método, vamos a definir algo que se llama sobrecarga. ¿Qué es la sobrecarga de métodos en Java? Sobrecarga de métodos en Java es poder llamar un método con el mismo nombre varias veces, pero definiéndole parámetros diferentes. Me explico. Puedo tener otro método que se llame exactamente igual. Voy a cargar ejemplo. Si lo dejamos así tal cual está, me va a generar un error, porque el método no está sobrecargado. Y dicen que ya se había definido este método, que cambie el nombre. Entonces ponemos ejemplo 2 para que no falle, pero quiero ver esto. ¿Cómo hago para que sea válido? Simplemente la sobrecarga de métodos define que ese método va a tener el mismo nombre, pero con diferentes parámetros. O sea, aquí podemos agregarle un parámetro tipo string y llamémoslo ingreso. Llamémoslo por ejemplo ingreso. Y si se dan cuenta, el error ha desaparecido. ¿Por qué? Porque este método cargar ejemplo con este otro método cargar ejemplo son totalmente diferentes. Porque este solicita parámetros y este no. Y así lo puedo sobrecargar muchas veces. Lo puedo llamar exactamente igual. Y pues defino diferentes tipos de, de datos a recibir. Y ya. Entonces aquí, para darle un modo de ejemplo, vamos a imprimir CISO. Coloco acá, recuerden la funcionalidad control espacio. Y colocamos método sin parámetros. Y aquí pues le imprimimos la información a cada uno de los métodos. Método, aquí me quedó mal escrito parámetros con parámetro. Aquí le definimos método con parámetro string. Y abajo pues le definimos método con parámetro integer.
Si queremos sobrecargarlo, podemos seguir sobrecargándolo todo lo que queramos. Integer y por ejemplo aquí string dato 2, llamémoslo, para que no quede repetido. Y pues hacemos lo mismo, la misma operación, método con parámetro string, coma integer. Y pues para ver qué es lo que retorna cada parámetro, si queremos le damos aquí un 2 puntos más. Y aquí llamémoslo dato para dejarlo todo genérico, dato. Y le damos aquí que imprima ese dato que llega como parámetro. 2 puntos y aquí más dato. Y abajo sería partir la cadena. Y le damos string. E imprimimos el dato. Y el integer. 2 puntos más. Y pues el dato 2. Perfecto. Aquí hemos sobrecargado el método cargar ejemplo 4 veces. Vamos a ver cómo funciona invocando ¿qué? El método desde acá. Vamos a dar un solo main y ejemplo lo vamos a manejar como test. Y pues vamos a crear aquí trabajos métodos. Vamos a definirle un nombre. Puedo poner, ahí me presenta dos opciones, o trabajos métodos o métodos. Como lo llamamos como queramos. Y le damos que hacer un nuevo objeto. Y entonces aquí métodos. Punto. Invocamos los métodos sobrecargados, si se dan cuenta. Entonces el primero no pide valores. El segundo si me va a pedir un valor de tipo integer, entonces tengo que mandar un dato integer. Un integer es un número. Y aquí continuamos métodos punto, aquí un string es una cadena, datos. Y vamos aquí a enviar métodos punto cargar, le vamos a dar un integer, es aquí un integer, un número, y con un string. Y listo, vamos a ver qué es lo que imprime. Vamos a ver unas. Y listo, ahí se encuentra toda nuestra funcionalidad. Hemos invocado los 4 métodos sobrecargados de la clase trabajos métodos. Como podemos darnos cuenta, paso al otro lado. El primero imprime métodos sin parámetros. El segundo, invocamos este segundo, métodos con parámetros integer y el número que le enviamos. Y acá, método con parámetros string. Y le enviamos el dato hola a todos. Y esta otra sobrecarga enviamos un número y un string. Entonces aquí método con parámetros string. Dato. El dato que llegó fue 6. Integer. Creo que lo he mandado al contrario. Vamos a revisar. Sí, es que el string viene el dato que es de tipo string es el 2. Y el dato que es de tipo integer es el dato normalito. Volvemos y lo corremos para visualizarlo mejor. Listo, ahora sí. Método con parámetros string, hola, integer 6. Perfecto. Bien, pues ahora ya que vimos la sobrecarga, ahora vamos a ver cómo retornar datos en un método. Pues la forma de retornar datos es, en vez de agregar la palabra void, el tipo de datos que va a retornar. Entonces, el modificador de acceso, puede darlo público, privado, ya saben. Por ejemplo, puede dar este público. Es para acostumbrarnos a una nomenclatura. Por lo general uno siempre debe definirle el tipo de modificador a los métodos. Listo, vamos a dejarlos todos públicos. Aquí me falta un espacio, listo. Ahora vamos a crear un método. Vamos a sobrecargar un método también. Cargar ejemplo, pero vamos a decir que me retorne un valor. Entonces digamos un string. Y vamos a llamarlo cargar ejemplo. Y lo vamos a dar vacío a ver qué pasa. Si se dan cuenta no se puede porque es que aquí hay un método también llamado igual. Y pues que no pide parámetros también. Entonces aquí va a solicitarle que me ingrese dos datos tipo string, un string A, un string B. Puedo llamarlo dato 1 o dato 2. Listo. Todos dirán, pero ¿por qué no funciona? Es así de sencillo. Porque esto necesita la palabra retorno.
Para que un método retorne algo, tiene que, primero que todo, tener definido el tipo de dato que va a retornar, en este caso un string. Y segundo que todo, la última línea de todo lo que hay entre este paréntesis de apertura y este de cierre es la palabra return, la última línea, y pues con el tipo de dato que va a retornar. Y si quieren podemos definir aquí un string valor y lo puedo llamar variable a es igual a más variable b igual a y aquí más b punto y coma, y como definimos un string la podemos retornar y listos. Pero veamos a ver. No, ahí quedó bien. Listo, perfecto. Si quiere lo invocamos. Y pues vamos a ver qué pasa. Entonces vamos a quitar estos métodos de sobrecarga y vamos a cargar ese método. Dos puntos. Cargar ejemplo. Eran dos strings, un A y un B. Aquí está. Y pues vamos a definir hola. Y en la B vamos a definir mundo. A ver qué es lo que pasa. Hizo falta cerrar comilla. Listo. Si lo damos así, no me va a presentar absolutamente nada. ¿Por qué? Porque no lo estamos imprimiendo. Aquí lo que hemos invocado un string, pero no le hemos dicho, bueno, qué es lo que tengo que imprimir. Recuerden que para imprimir tienen que ir el sistema print. Yo escribo siso, control espacio, pum, y ahí coloco lo que va adentro. Esto, el string. Entonces, ¿qué es lo que hago acá? Digo y digo, a esta instancia métodos voy a invocarle este cargar métodos. Este cargar métodos, ¿qué es a la final? Es un método que me retorna un string. O sea, en última todo esto va a ser un string. Pues como es un string, lo puedo imprimir en pantalla con un system.print. Y vamos a ver qué pasa. Listo. Variable A igual a hola. Variable B igual a mundo. Pues, que queda un poco pegado, pero eso ya es cuestión de arreglar para que se vea mejor visualizado. Y variable A, hola, variable B, mundo. Perfecto. Si se dan cuenta, así es como nosotros podemos retornar valores. Además, no solamente podemos retornar un string, también podemos retornar un integer, una persona, retornar lo que queremos. Llamemos este método diferente, cargar integer. Listo, perfecto. Y llegamos aquí, le definimos que no va a tener parámetros. Si quiere lo sobrecargamos ahorita. Me genera error porque tengo que retornar un integer. Entonces aquí digamos return 8, que este método siempre me retorne 8. Perfecto. Y pues vamos a sobrecargarlo. También vamos a decir que va a devolver un integer. Un cargar integer. Pero que me pase el valor, un valor integer, un tipo entero. Y le damos return a. Este int es tipo primitivo. Recuerden que también podemos utilizar la palabra integer. Entonces integer ya es un objeto, int es un dato primitivo. Veámoslo como int. Y vamos a invocar cada uno. Entonces vamos a dar las generalidades de cada uno. Dos sisos. Necesito dos sisos porque necesito dos impresiones. Siso. Y aquí métodos. Punto cargar integer. El 1. El métodos cargar integer. Y este pide un parámetro. Entonces enviamos el valor que nosotros queramos. Primero, el primer método, como se dan cuenta, siempre retorna 8. Mientras que el segundo siempre retorna lo que le enviamos como parámetro. Y pues aquí como parámetro le enviamos 5. Entonces el primero retorna 8, el segundo debería retornar 5. Vamos a ver si sí, efectivamente 8 y 5. Correcto. Y listo. Ya aquí hemos definido el retorno de datos diferentes. En este caso un string, aquí un integer, lo que quieran retornar lo pueden hacer. Bueno, ¿qué ventaja yo veo de usar métodos? Pues devolviéndonos un poquito a lo que vimos anteriormente. Una de las ventajas de usar métodos la podemos ver acá. Podemos definir métodos para que hagan funciones diferentes. Todo lo que está acá, separado en métodos, lo podríamos haber definido en una sola línea dentro del main. Pero des en cuenta que si uno empieza a separar cositas, es más fácil de entender un código.
ejemplo, tener un método para visualizar, tener un método para crear una persona, uno para almacenar una persona. Eso es separar funcionalidades, así como dice el dicho, divide y vencerás. Entonces, eso es realmente la importancia más grande que tiene un método. Dividir funcionalidades sencillas para invocarlas. Listo, ya por último nos queda ver la clase matemática de Java, la clase Math. Para eso he abierto el API de Java. Ustedes lo pueden buscar en Google como API Java y lo que necesiten. Por ejemplo, yo quiero la clase Math, que es la clase para matemáticas de Java. Le doy clic al primer enlace que me aparezca y aquí me aparece la documentación de todo lo que hace la clase Math. Nosotros también podemos definir nuestra documentación a nuestras clases. Más adelante veremos cómo. Y pues aquí define que existen unos campos E y P con valores constantes. Recuerde lo que que es constante por la palabra static, que es algo que permanece creado en memoria y nosotros lo podemos invocar. Ahorita vamos a verificar. Y pues aquí existe un sumario de métodos y de todos los métodos que tiene la clase de matemáticas. Todos estos podemos hacer uso de todos esos, pero vamos a ver unos no más y el resto les quedará a ustedes para que en sus tiempos libres los prueben a ver qué es lo que pasa. Y aquí pues viene la documentación de cada método. Vamos a ver así como los más sencillitos de estos. Bueno, estando acá, nos devolvemos a nuestro Eclipse. Listo, ya estando en Eclipse, vamos a crear métodos que retornen valores de esa clase de matemáticas. Así que veamos a ver. Primero que todo volvemos al main. Vamos a invocar los métodos que tiene la clase de matemáticas. Quitemos este trabajo métodos, ya no lo vamos a necesitar por acá, sino todo lo vamos a hacer aquí en el main. Invoquemos la clase math. ¿Cómo se invoca? Escribiendo pues math, encuentro el espacio que me aparece, la clase que me aparece primera opción, la selecciono, le doy punto y te en cuenta que aquí está el E y el Pi que estaban definidos al otro lado. Démosle aquí punto y coma. Se me genera algún error. Error. Debe ser que no está definido. Bueno, aquí básicamente este error hace referencia a que no está siendo capturado ese valor. Metámoslo en un double valor E igual a mat.e. Listo. Aquí capturamos nosotros el valor de esa constante que definieron. Veámosla acá. ¿Se acuerdan que estamos viendo la documentación? Pues acá podemos ver que existe una E y una Pi. Eso los estuvimos viendo en código. Y pues que aquí dice el double, entonces un valor de tipo double. Y lo podemos ver a ver qué valor tiene. Y pues si queremos lo imprimimos. Yo creo que solo bastaría con esto. No es necesario enviar el valor E. O lo podemos hacer de las dos maneras. Vamos a correrlo a ver qué me imprime. Entonces está cargando. Pum. Me cargó un número constante. Vamos a ver de qué se trata. Es la base natural de los números, de los logaritmos naturales. Y veamos la variable pi, que es como la más conocida. Pues yo que sepa es 3,1416. Vamos a ver que nos imprime acá. Entonces vamos a ver. Y efectivamente la E vale 2,78 y pues pi vale 3,1415, cualquier cantidad de números demás. Así podemos invocar funcionalidades matemáticas. Vamos a ver qué existe. Este retorna el valor absoluto de un número y pide como parámetro un número de tipo double. Vamos a hacerle una prueba. Math.abs. Miren, acepta valores. A veces acepta de tipo double, float, integer o long. Vamos a ver qué pasa con un long. Pongámosle el número 54
Y abajo utilicemos la misma función con el mismo menos 54. Efectivamente, el valor absoluto es 54, menos 54 es 54. Para los que no recuerdan qué es el valor absoluto, los invito a que revisen un poquito de matemáticas. Vamos a ver otra función. Acá hay una interesante, max y min. Funcionan igual, solo que en max retorna el valor más grande de los dos valores. Y en min retorna el más pequeño de los dos valores. Vamos a probarlo. Entonces aquí démosle mat.max y vamos a ingresar dos valores. Vamos a ingresar el número 34 y el número 67. Aquí tendría que retornar el 67 porque es el más grande. Efectivamente retorna el 67. Vamos a seguir mirando el API. Hay un... Vamos a mirar para qué sirve este NetSAP. Vamos a mirar con un ejemplo. Invoco a mat.nets app. App de un número, me imagino que el número siguiente un número. Vamos a recorrer qué sale. Ay, miren, aquí retornó un valor de tipo double, número 43. Bastante ceros y bastante 4 retorna. No sé, no estoy seguro para qué más. Queremos el valor más cercano al infinito de ese número. Bueno, hay muchas funciones. Otra que recomiendo bastante es el POW. Ese POW lo que hace es retornar un número a la potencia. mat.pow. Entonces coloquemos un número 4 a la 3 a ver qué nos retorna. 64. Pues para que no sepan, 4 a la 3 es 4 por 4 por 4. Por 4 por 4, 16 por 4 da 64. También es muy importante. Y así hay muchas, pero la que más me parece, la que quiero que vean es cómo enviar también o generar números aleatorios. Ya lo vamos a ver. Esto se realiza con la clase mat.random y le damos por un número al azar. Este número va a indicar que va a generar números al azar de 0 hasta 8. Vamos a ver, generémoslo, borramos la primera vez. Aquí me generó 1.83 algo. Aquí hay que tener en cuenta que siempre me generan números al azar incluyendo el punto decimal. Y pues siempre me puede generar de 0 hasta de 0.00 algo hasta 7.9999 algo. Para que me genere, por ejemplo, de 1 a 8, pues ya le sumamos si queremos 1. A ver qué nos genera, por ejemplo, acá me va a seguir generando números al azar cada vez que lo corro. Entonces lo determina automáticamente. Bueno, y si por ejemplo queremos un entero, podemos invocar también una funcionalidad matemática. Se llama mat.floor y acá pues metemos el double que se me generaba acá. Vamos a ver qué pasa. A ver si estoy mintiendo. Ahí me generó 7.0. Aquí me generó 5. Aquí me generó 2. Aquí me generó... se me está demorando 8. Y listo, y así me genera números al azar. Y pues aquí coloco el número hasta qué número quiero que se me genere. Los números al azar. Ahí me generó por ejemplo el 22. A ver con qué suerte contamos ahorita. El 25. Y con eso se podría hasta hacer jueguitos. Por ejemplo, un dado o algo así. Entonces, para que lo tengan en cuenta. Bien, hemos culminado lo que tiene que ver la primera unidad de trabajar con métodos y sobrecarga de métodos. Espero que les haya gustado lo que hemos aprendido en este video tutorial. Chao, chao.